(18:35), 19 grados la temperatura actual. Estamos de vuelta a un bloque más de este espacio denominado Rotativo 5D, con entrevistados de primer nivel. Y es el momento justamente de pasar a la entrevista para conocer un poco cómo está el campo y cuáles son las expectativas, porque dentro de todo ya venimos conversando semanas atrás con muchos referentes positivos en general, pero existen ciertos factores que no están ayudando del todo. Por ejemplo, como conversamos recientemente desde el Alto Paraná, el maíz safriña no está teniendo muy buena calidad, rendimiento sí, pero la calidad no está acompañando del todo. Y bueno, esto podría ser un punto en contra y habría que ver qué clase de estrategia delinean a partir de ahora. Pero en este caso hablamos de la soja para ver no solamente cómo quedó ese rendimiento de safriña, sino proyecciones ya para la campaña principal en meses más. Pocas semanas más nos faltan para arrancar con toda esta iniciativa, y nos acompaña en piso ya mediante Zoom el titular de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay, el señor Eno Michels, con nosotros, a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están la audiencia? Un gusto estar hablando con ustedes. Presidente, gracias por su tiempo. Queremos un pantallazo en general en cómo quedó la safriña y si va a ser suficiente el rendimiento tanto en volumen como calidad para prepararnos ya para la siguiente campaña principal. Bueno, creo que como ya todos conocemos, la zafra principal fue muy mal, pero los que hicieron la apuesta en sembrar soja, los que consiguieron semilla, tuvieron un buen rinde y con buena calidad de semilla. Creo que para la campaña que va a empezar en septiembre, a partir del 1 de septiembre ya está habilitado para la siembra de la soja. Vamos a tener semilla con buena calidad y suficiente volumen. Entonces creo que el momento de perspectiva para la campaña 22-23 está muy buena, los ánimos del campo. Siempre hay algún tema que no es favorable, el tema del costo de fertilizante, de los químicos, que hubo un incremento de algunos casos más de 100%. Y aunque el precio de la commodity está buena, pero si uno tiene un costo muy alto, la margen de ganancia va a achicarse también. Pero hasta el momento no tenemos, digamos, un panorama o algún indicio que nos diga que esto va a bajar en el corto plazo, porque el conflicto internacional sigue todavía bastante vigente. Bueno, ahí está, el tema del precio del fertilizante sigue alto y va a seguir así mientras está el conflicto, que es uno de los factores que agravó el tema del fertilizante, que mucha materia prima del abono viene de Rusia. Y el precio de la commodity de grano está directamente relacionado a cómo va a salir la cosecha estadounidense. Porque el stock mundial en el momento no está tan bueno, por eso el precio sigue alto. Vimos esta semana algunos picos de alta y también algunos picos considerables de baja. Entonces está muy instável el precio del momento, pero esto es cuestión de mercado. Para el futuro, todavía es temprano para decir que eso se va a mantener, pero hay mucha venta a futuro ya en cambio por los insumos para la próxima campaña. La gente hace como un paquete de compra de fertilizantes, semillas, químicos en bater por granos, entonces ya segura el precio para no tener sorpresas que sea negativa después. Entonces, el campo, como siempre se suele decir, no para. Ahora estamos en cosecha de maíz, en la región de Canindeyú, que es mi región, está fuerte ahora la cosecha de maíz. Y como vos dijiste al inicio, realmente tenemos problemas de calidad de granos en algunos casos, no es general, pero sí hay casos de calidad de grano. El clima vino muy bien para el maíz, pero siempre cuando el clima llueve mucho en un lapso muy corto de tiempo, a veces es favorable para la implantación en ocurrencia de enfermedades. Fue lo que pasó con el maíz. Era una enfermedad llamada giberela, ella ataca la espiga del maíz y dando granos ardidos, que se dice. Entonces,
la calidad de grano baja. Si uno tiene un maíz con hasta 10% de granos ardidos, se acepta como maíz de primera, pero pasa de 10 a 20, ya pasa como maíz de segunda. Se pasa de 20 a 30, ahí ya es maíz de tercera. Entonces ahí va a tocar fuerte el precio. Entonces es un complicador que nadie esperaba, pero se vino por el factor climático. Categóricamente una situación que nadie se esperaba, más allá de que el volumen está acompañando, y conversaba yo con otro referente que me decía, bueno, hasta el momento ese es el panorama, pero todavía queda un largo tramo para seguir cosechando y por ende el panorama puede cambiar todavía. Así es. Entonces, realmente hay mucho que cosechar todavía y hay un tema que también nos preocupa como gremio, es la lentitud en salir el grano al Brasil, porque muchos de los granos de maíz producidos acá en Paraguay se comercializó en el mercado brasileño y hay una demora en salir los camiones en las aduanas del lado brasileño. Estamos trabajando junto con la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, con la Embajada de Brasil, para buscar un camino para acelerar un poco el paso de camiones. Entonces, es un tema que siempre nos preocupa porque dependemos del gobierno de Brasil, no es factibilidad del gobierno paraguayo interferir en las decisiones, pero son temas puntuales de algunos órganos. Entonces, tenemos que estar negociando y ver si logramos romper esta lentitud. Claro, porque ¿qué sirve que a nivel país estemos haciendo todo bien, todo en orden, pero no podemos cruzar la frontera? Cruzando, pero muy despacio, ¿verdad? Ellos llaman Operación Padrón, que es una huelga, pero están trabajando, pero en trama lenta, entonces son muy despacio. En trabajo normal se libera, por decir, 5 camiones, y ahora con esta Operación Padrón se libera 1 en el mismo tiempo. Entonces eso va complicando el salida de grano. Como el volumen de grano va a ser considerable al llevar a Brasil, es importante que realmente se cambie eso. Presidente, ¿qué información del sector de acopiadores, procesadores? Algunos decían que ya para este mes habrían paralizado operaciones inclusive. Vos decís referente a paralizar, referente a qué? Al procesamiento porque nos habían mencionado que se quedaron sin stock. Esto vos te decís referente a granos de soja. Sí. Exactamente, esto sí, que las empresas que hacen la molienda del grano, algunas buscaron grano en el mercado internacional para seguir trabajando, pero hay algunas empresas que tienen más de 800 funcionarios, están sí parados por falta de materia prima. Es una situación bastante delicada realmente tener que recurrir al mercado internacional, pero bueno, sabemos que se dio a consecuencia de este impacto histórico que tuvimos a nivel agroclimático. Presidente, conversaba yo con otros referentes y me decían en promedio que la safriña tuvo un rendimiento de 2.500 kilos. ¿Esto es así? Bueno, la safriña es muy instable también en la producción. Los que tuvieron la suerte y con buen material de plantar un buen tiempo, algunos casos llegaron hasta 3.000 kilos y otros con 1.000 kilos, con 1.500. Entonces, tuvieron un buen rinde superior a lo que fue la zafra de verano, pero la cantidad de áreas plantadas fue muy pequeña en consideración a la área de cultivo de Paraguay. Entonces, tuvimos un aumento en la área de siembra de maíz. Por eso es que Paraguay nunca ha tenido una área tan considerable de siembra de maíz. Y los que plantaron soja tuvieron la felicidad de cosechar bien. En muchos casos tuvieron un equilibrio en su finanza con esto. Creo que con el maíz y con la soja safría, el productor va a estar equilibrando su fijo, lo que pagar mensualmente. Por eso no va a pagar deudas que quedaron de la zafra pasada. Que las deudas que quedaron, su gran mayoría buscaron refinanciar a más años. Entonces, el campo siempre busca una forma de no parar. Totalmente. Quería consultarles que si ese promedio de 2.500 al fin y al cabo en general no compensa para cumplir con esos contratos que quedaron ahí pendientes. Sí, algunos casos sí. Por decir, uno tenía una área de cultivo de 200 hectáreas
y logró plantar unas 50 y soja safrinha, bueno, él va a tener un excedente para cubrir parte del contrato que él tenía hecho, pero ningún productor logró tener 100% de su área de soja de vuelta, ¿verdad? Porque el su grano que cosechó no servía como semilla. Tuvo que ir a buscar semilla y no lo encontraba. Entonces a veces tenía la gana de plantar un maíz safrinha, como en mi caso, y no conseguía semilla. Entonces tuvo que plantar 100% maíz. Es así, definitivamente esa realidad. Y pasando un poco a la tecnología, presidente, las nuevas variedades que están mostrando mayor resistencia, por lo menos en su gremio y en su sector, algunos ya lo están adoptando o van a esperar todavía una campaña más de por medio. Bueno, son nuevas tecnologías que están viniendo para sumar a las que ya existen y es muy temprano para hacer una evaluación de su potencial, si realmente va a ser lo que se promete la tecnología. Hay que experimentarla, hay que también hacer los testeos y ver cuál es su adaptación en nuestro país también, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros tenemos un poco de precautelación en adoptar así de todo. Hay que acompañar, por eso las empresas que están trayendo hacen experimentos, parcelas demostrativas para testeo. Pero ¿usted cree viable estas nuevas variedades que muestran mayor resistencia al estrés hídrico, por ejemplo, van a ser mucho más adaptables a las condiciones que hoy tenemos en el país? Y bueno, cuando el estrés hídrico es extremo, en el caso de este año, tampoco la HB4 aguantó. Entonces es una herramienta más, pero una de las principales herramientas es el manejo de suelo. Uno hace un buen manejo de suelo, buena cobertura de rastrojo, ya va a estar auxiliando en mantener la tierra húmeda. Entonces es una herramienta más, no voy a decir que va a ser la salvación. Eso es importante, tener ese pantallazo. Y a grandes rasgos, presidente, para no quitarle mucho más tiempo, ¿cuál es el panorama, la perspectiva que tiene para lo que resta del año, ya apuntando a septiembre, y si es que el clima por lo menos sigue por este rumbo positivo dentro de lo que se puede mencionar? Y sí, nosotros estamos con la esperanza que realmente el clima va a ser favorable a la implementación de la nueva zafra y también siempre en el ojo que el gobierno con los parlamentarios no vengan a crear ninguna situación de preocupación contra la cadena de la producción, porque siempre suele aparecer algún proyecto, alguna intención de algún impuesto y eso nosotros no estamos para esto, pero tenemos un grupo de parlamentarios que siempre están en contra de la producción. Estamos a puertas de un año político. ¿Esto podría ser preocupante para el gremio? Y sí y no también, ¿verdad? Porque el gremio directamente no se involucra en campaña política, pero sí ya nos reunido con un precandidato a presidente y estamos buscando la apertura de los otros también para un canal de diálogo ya desde ahora, ¿verdad? Queremos tener la oportunidad de estar hablando con los presidenciales para ver sus propuestas y también dar nuestra inquietud directamente ya desde ahora que es candidato, precandidato y después ya seguir en ese sentido. Totalmente, queremos que se dé el apoyo realmente para iniciativas que ayuden al campo al fin y al cabo y no que terminen frenando los avances que estamos teniendo hasta el momento. Presidente, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy amena la charla, importantísimo ese pantallazo que nos da realmente de cómo estamos avanzando. Desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, siempre cuando te creen interesante puede contratarme, vamos a estar hablando. Solo para complementar el tema del tema político, es importante hacer un recuento que durante la pandemia el Paraguay fue uno de los países que no entró en recesión porque el campo le sostuvo, ¿no? La producción aguantó, hubo un suficiente ingreso. Y la demostración de que realmente el campo es un pilar de la economía fue el año ahora que tuvimos la sequía, que tuvimos una inflación, tuvimos falta de ingreso al país y todo eso es razón de la falta de grano, ¿verdad? Entonces es importante que la gente que por ahí no tiene conocimiento de lo que es la producción, de la cadena de la producción,
salir un poco, pasar calle última y recorrer el país y ver cómo que se trabaja. Eso es sumamente importante, presidente, fundamental, no solamente el aporte, sino también la visibilidad de lo que aporta un sector como es el campo, el agro, a la economía, a la macroeconomía paraguaya. Presidente, muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Bien, con estos momentos hacer la pausa rápidamente, usted no se desprenda, son las 18:50, 19 minutos, a la vuelta compartimos mucho más aquí en Rotativo 5D.